del último emperador de esa dinastía, que no es otro que el famoso Nerón, aunque bueno, la verdad es que Álvaro me ha dejado el listón bastante alto en cuanto a degeneración y un poco también de locura, y es lo que le comentaba también, que esa cuestión del caballo es difícilmente superable. Pues si os parece, hablamos un poquito del señor Nerón. Es una persona que vive entre los años 37, curiosamente cuando llega Calígula al poder, y se suicidará en el año 68, aunque su periodo de emperador va desde el año 54 hasta el 68 de nuestra era. A los romanos sobre todo les gustaban los nombres largos, tal como nos dijo con el famoso Botitas Álvaro. En este caso de Nerón se sabe que su nombre completo, por así decirlo, era Nerón Claudio César Augusto Germánico. Ahí es nada, por eso el famoso apelativo de Nerón, que bueno, comprime un poco su apelativo, ¿no? Bien, es cierto también, que es lo que le quería comentar a Álvaro en relación con Calígula, que sobre estos emperadores, concretamente, tal vez no tanto esta época del Imperio Romano, sino más posteriormente, sí que se han vertido tal vez muchos bulos, por así decirlo, y se han exagerado muchas cuestiones con la cuestión de los emperadores locos, ¿no? Sobre todo porque después, bueno, tenemos que pensar que el cristianismo llega al poder, en estos momentos el imperio era pagano, entonces hay, como quien dice, una lucha propagandística por denotar el pasado, y de ahí que algunos hechos que tal vez no tenemos demasiadas fuentes, pues se tiendan a exagerar, ¿no? Pero bueno, así decir, por ejemplo, el tema ya solo del caballo, las bacanales, lo de hacer cosas indecentes con los compañeros senadores, ya es un mal antecedente para un emperador, ¿no? En este caso, bueno, pues yo me quiero centrar un poco, pues eso, en esa parte más allá de los abusos de Nerón, tratar de entender un poco en qué contexto se movía, y también, pues eso, incluso hay autores que dicen que su intención al principio no era malo, era de reformar un poco el sistema imperial que hereda de Augusto, pero que ya se iba degradando progresivamente, sobre todo eso, hacia el burocratismo, hacia la corrupción y demás, ¿no? Y como Nerón en un primer momento trata de paliarlo, pero sí que es claro que en su personalidad denota mucho, ¿cómo decirlo? Mucho falta de decisión, y de ahí que sea fácilmente maleable, y ya veremos por qué tipo de personajes, ¿no? Por ejemplo, Nerón se conoce que estuvo influido por nada menos que Lucio Annio Séneca, que para quien no le suene, es uno de los padres del estoicismo, ¿no? Es curioso cómo eso, ¿no? Emperadores bueno, que el gusto por las bacanales, en el caso de Nerón también por las grandes celebraciones artísticas y demás, cómo va un poco en contra de ese ideal de mesura y demás que promovía el estoicismo, ¿no? Entonces eso, ya Nerón, sobre todo, lo que alrededor de su figura se le ven muchas cuestiones de asesinatos poco claros, como ya a una temprana edad el de su hermanastro británico. Pero bueno, es que tenemos que entender que Nerón, ya decimos, trataban de influir por un lado a Flavio Burro y Séneca, por un lado a través de un amante liberta que tenía, que era Ates, y por otro lado su madre Agripina a través de su esposa, que era Octavia, ¿no? Entonces la vida de Nerón básicamente o más bien el reinado de Nerón, se ve movido por estos dos hilos, ¿no? Posteriormente Nerón se enamorará de Popea Sabina. Esto genera ahí un conflicto de intereses. Entonces eso, finalmente intenta asesinar a su madre. No le sale bien porque el barco en el que intentaba huir, al final consigue huir de él la misma Agripina, pero al final manda a un liberto para que le asesine. Posteriormente, claro, como Octavia era la protegida de Agripina, eh, la tendrá que asesinar, y esto sí que es bastante famoso, que en ese momento es Popea, con la que se había casado, está embarazada, y digamos que Nerón tenía un pronto bastante fuerte, y un mal golpe en un momento poco adecuado como es el embarazo hizo que también asesinara a Popea, ¿no? Entonces ya podemos ver cómo obviamente todos estos sucesos tan rápidos y tan trágicos en el principio del reinado de Nerón no auguraban un gran reinado, un gran imperio, por así decirlo, ¿no? Posteriormente influirá sobre él Sofonio Tigelino, que es el prefecto de los pretorianos, y esto hace que, por ejemplo, Séneca, al ver cómo deriva la vida de Nerón, pues decida retirarse de la vida pública, ¿no? Posteriormente se da muy conocido el incendio del verano del 64 en Roma,
que arden 10 de los 14 barrios de la Roma de aquellos tiempos. Tenemos que pensar que, bueno, construcciones en madera bastante precarias, no había un cuerpo de bomberos tampoco, entonces tal. Sobre esto se ha rumoreado mucho, incluso en el cine, si os suena algún título que trate este tema, se ve como un Nerón que estaba interesado en el incendio. Es verdad que no hay ninguna prueba concluyente que pruebe que Nerón buscaba deliberadamente este incendio, pero sí es cierto que Nerón con posterioridad compró todas esas fincas que fueron arrasadas y construyó sobre ellas la mastodóntica Domus Aurea, ¿no? Entonces, quizás Nerón en un principio no estaba interesado en ese incendio, pero bueno, digamos que se benefició de él, ¿no? Por otro lado, pues también decimos, sobre todo Nerón se recuerda de él que tenía una gran autoestima de sí mismo a nivel artístico. Él se veía a sí mismo como un gran artista, eso hace que rivalice precisamente con los grandes artistas de su tiempo, ¿no? Por eso inventó las juveniales y las neronianas, dos festividades de carácter también artístico, ¿no? Posteriormente, en el 65 también es conocido como frustra un gran complot liderado por Calpurnio Pisón. Esto hace que haga que se tengan que asesinar nada menos que Séneca, Petronio y Annio Lucano, el poeta Annio Lucano. Entonces podemos ver que de un plumazo casi se cargó a toda la élite intelectual de su tiempo, ¿no? Posteriormente, en el año 66 y 67, hace una gira por por Grecia, al estilo artístico, diciendo que eso, ¿no? Que los romanos eran unos paletos porque no admiraban su arte y demás. Y se sabe que este derroche en esta fiesta pues vació prácticamente las arcas del Estado, ¿no? Y nada, sobre todo se conoce este periodo porque también hubo una serie de rebeliones en varios lugares, como eso, Judea, Armenia, Britania. Entonces ya podemos ver cómo esa Pax Romana que vendía Augusto, pues se iba resquebrajando poco a poco y ya fue la puntilla que puso a Nerón, ¿no? Y finalmente, en el año 68 se dio la rebelión de Víndice. Y nada, aquí se muestra sobre todo la incapacidad de Nerón para gestionar este tipo de situaciones. Lo que hace es retirarse a una villa con una serie de esclavos al ver que no es capaz de parar este complot. Y es conocido que antes de suicidarte se gritó: "¡Qué gran artista desaparece!", para que veamos un poco cuál era la imagen que tenía de sí mismo este particular emperador, el último emperador de la dinastía Augusta. Para quien no lo haya visto, aquí lo tenemos. Muy, muy interesante, Martín. Álvaro, ¿alguna cosita que aportar sobre este segundo emperador del día? Por alusiones también al principio. Me gusta mucho de Martín, como No, profundizaba un poquito en esta figura histórica. Intentábamos también, ¿no?, comprenderle y esa vertiente artística, ¿no?, que vemos también en muchos líderes de gran locura, ¿no? Cuando estaba hablando de esa vertiente artística no podía dejar de establecer paralelismos con Hitler. Bueno, eso quizás es un problema mío a nivel musical. El problema es que uno tocaba la lira y el otro pintaba, ¿no? Sí. Pero bueno, al margen de todo ello, me ha parecido de gran interés. Y bueno, claro, me da un poco de que vayas coleccionando por ahí muñecos de reyes locos, porque bueno, Es sospechoso, a ver qué otro muñeco tienes por ahí. Es que también soy un poquito artista. Bueno, y me ha parecido sobre todo muy interesante lo que has comentado, Martín, del tema del cristianismo, de que después pues intentaba desmitificar o bajar un poquito al barro a estos antiguos emperadores que habían o perseguido el cristianismo o que habían sido directamente paganos. Recordemos que Roma tiene dos cosas arquetípicas, si queremos llamarlo así. Una es asesinar a sus emperadores y la otra es que estos emperadores que eran asesinados o que se obligaban a que se autoasesinaran, vamos a llamarlo así, se conoce lo que era la damnatio memoriae, ¿no? Que era este intento de borrar toda su historia, de borrar todo su legado, de quitarlo de todos los sitios donde estuviera escrito su nombre y sobre todo de manchar su propia figura. Entonces, cuando hablamos de emperadores, y hoy sobre todo más, cuando hablamos de estos emperadores locos, hay que coger un poquito con pinzas, porque al final nos encontramos con la problemática de las fuentes originales son fidedignas, tienen un uso político, tienen un uso incluso de legitimación religiosa.
Es complicado. Complicado, pero en cualquier caso, ninguno de los dos emperadores que hemos tratado hasta ahora de verdad serían demasiado